Pretendo también, con la tesis, describir el comportamiento cultural en dos sentidos. Primero, a través de la televisión como una industria cultural, una industria entendida como un mecanismo que expresa narrativas hegemónicas en un sistema específico capitalista y que responde a leyes específicas. Y segundo, por medio de unas audiencias televisivas que responden precisamente a ese público que le da la legitimidad a los contenidos transmitidos. De esta manera, el objetivo general de la investigación fue analizar la televisión en Colombia como instrumento de difusión del ideal capitalista estadounidense. Ahora, para hablar del cómo, básicamente la metodología que utilicé para realizar la investigación, pues tengo que decir que lo realicé a través de 5 objetivos específicos que fungieron como los 5 capítulos de mi tesis. Y los métodos utilizados fueron 4 principalmente. Los teóricos específicamente con Marx, la Escuela de Frankfurt y el imperialismo cultural, usándolos en dos sentidos. Primero, en cuanto a sus métodos, específicamente con la concepción materialista de la historia, tomando la historia como un factor fundamental dentro de la investigación, y como la dialéctica como método, entendiendo la importancia de la contradicción de los fenómenos para la develación de los mismos. Y segundo, también como la proposición teórica, específicamente con los conceptos que nos aportan estas tres corrientes. Realicé también una serie de entrevistas, específicamente 10, que se realizaron a partir de un criterio fundamental que fue el año de nacimiento, entendiendo que pretendía develar esta transmisión de la televisión a los entrevistados a lo largo de la década de los 50. Entonces fueron casi 2 entrevistados por cada década. De esta manera se realizaron 10 entrevistas y fortalecieron también, digamos, esta proposición teórica y este archivo. También utilizo el archivo televisivo, este es el método fundamental de la tesis. Analicé alrededor de 500 horas de contenido del archivo de señal memoria. Lo que pretendí fue pues, evidenciar estas narrativas que se establecieron en años específicos de la televisión a través de ciertas palabras clave para filtrar la información y que no pues los años de investigación fungieran como mucho archivo para investigar. Y finalmente el archivo de prensa, que fue un complemento a todos los demás, analizando los años en los que hubo eventos fundamentales entre Estados Unidos y Colombia y las narrativas también que se narraban desde la prensa, específicamente desde desde el periódico El Tiempo. Ahora, para hablar del por qué, que es básicamente la justificación de mi investigación, es básicamente porque, pues como ya lo mencionaba en un inicio, planteo a la televisión dentro de una industria cultural. Esto se tiene que entender en diferentes sentidos. La televisión funge como un campo que responde a intereses específicos. En ese sentido, transmite las ideas de la clase dominante y la industria cultural se establece dentro del marco del sistema capitalista, específicamente después de la Guerra Fría, liderado por Estados Unidos. Ahora, planteo a la televisión como un instrumento fundamental en la transmisión de ideas y de valores. Como lo que pretendo develar es esa transición de los valores en Colombia desde la colonia hasta el siglo XX, que es la temporalidad clave. Utilizo a la televisión como el medio de comunicación que se consolida en el siglo XX después de alguna manera resaltarse entre la pugna entre la prensa y la radio. Planteo también a los Estados Unidos como un actor fundamental de nuestra historia, porque lo que menciono es que para estudiar nuestra historia es necesario también estudiar a los actores que son partícipes de ella en momentos clave, y los Estados Unidos son una muestra de ello. De la mano de los Estados Unidos, evidencio también el sistema capitalista, que es un sistema en pugna, específicamente en la Guerra Fría, en confrontación directa contra el comunismo. Y finalmente, la justificación de esta investigación la encuentro por la actuación a hoy de los Estados Unidos con políticas clasistas, racistas, xenófobas y que siguen consolidando comportamientos similares a los que realizaron en el siglo XX.
Ahora, ¿para qué? El para qué es quizá la intencionalidad más importante de esta investigación y es porque es la postura política en la que me siento en esta tesis y es, en principio, pues develar precisamente esas estructuras de dominación, no solo materiales, militares, sino ideológicas de parte de los Estados Unidos y de esta manera lograr un antecedente con esta tesis que funja como un principio para la emancipación académica. Emancipación académica principalmente para la clase trabajadora, para aquellos a los que quizá esta dominación pues trasciende las barreras simbólicas y pasa a las barreras físicas, y también el inicio de una emancipación política para precisamente denunciar este tipo de fenómenos que han transcurrido en nuestra historia. Y en lo que soy clara en la tesis básicamente es en establecer una postura abierta en contra del imperialismo y del capitalismo estadounidense. Ahora, ya entrando al contenido de la tesis, estos dos gráficos fungen como una lógica desde Hegel para la que me guié según el fenómeno de estudio. Hay una cuestión en Hegel y son los tres momentos del concepto. Son un factor fundamental a la hora de analizar un fenómeno de estudio y son el particular, el singular y el universal. En mi tesis planteo al particular como el individuo, al singular como la familia y al universal como el Estado. Esto entendiendo que el Estado la institución mayor que contiene el deber ser, lo ético, y que funge como institución que orienta las leyes y el deber ser de la familia y de los individuos. De esta manera, también, ya para pasar al ámbito ideológico con Marx, parto del hombre que actúa y de sus condiciones materiales, de su historia, de lo que el momento histórico del fenómeno revela, para pasar a los reflejos ideológicos de esa época determinada, específicamente a estos valores capitalistas transmitidos en el siglo XX. Ahora ya para hablar del desarrollo de los capítulos, pues como les dije, respondieron a los 5 objetivos específicos de la tesis y fueron los siguientes. El capítulo 1 se denomina Colombia y América Latina, una lucha enmarcada en el anticomunismo durante la Guerra Fría. Lo que pretendo develar en este capítulo es básicamente esa relación bilateral entre los Estados Unidos y Colombia, pero no solamente presentarla como una relación política que data desde 1823, sino presentarla como una relación que se consolida como un valor doctrinal en nuestro país, que se justifica precisamente con las diferentes representaciones de presidentes a lo largo de la historia defendiendo una postura abierta hacia los Estados Unidos y nuestra sociedad que ha formado casi una fascinación hacia los Estados Unidos, poniéndola casi en sus ideales como parte de su rutina. El capítulo 2 se denomina De la tradición a la modernidad, reconfiguración de la familia colombiana. Para este capítulo, pues partí de una hipótesis y fue que para que los contenidos estadounidenses fueran de cierta manera afines en la sociedad colombiana, tuvo que haber una transformación previa de la institución familiar por ser la institución primaria y básica de la socialización, que es la que dicta el lenguaje, los valores, la civilidad, las leyes y el deber ser de la sociedad. De esta manera, lo que pretendo en este capítulo es mostrar esa transición con Virginia Gutiérrez de Pineda y otros autores a través de lo que era la familia en la colonia y lo que es la familia en el siglo XX, que configura sus prácticas y sus valores a través del trabajo, de la familia nuclear, de la familia urbana, de la orientación hacia el desarrollo del sistema capitalista, para que posteriormente pues, esos contenidos fueran mucho más adaptables. En el capítulo 3 ya desarrolló extensamente el fenómeno de la televisión como tal. Se denomina lo negro y lo dorado, de proyecto estatal a industria cultural televisiva. Aquí muestro la transición de ese fenómeno televisivo, pero lo trato como dos pues, cuestiones aparte. La televisión, primero entendida como objeto de innovación, es decir, como el televisor que se compra, que se vende, que se tiene en las casas y que es el que, digamos, expande alrededor del mundo. Y segundo, como fenómeno social, lo que causa la televisión, las narrativas que transmite la industria televisiva como tal. Entonces son análisis paralelos, pero que es necesario diferenciar. Y lo que hago aquí
es establecer esa evolución de la televisión desde su llegada en 1954 hasta su fuerza, que toma fuerza casi ya entrados los 70s, primero como un proyecto estatal que luego tiene sus baches, su declive y posteriormente que alcanza una fuerza a partir del desarrollo de nuevo del sistema capitalista. El cuarto capítulo se denomina la difusión de los valores capitalistas a través de la televisión. Este es un capítulo descriptivo del contenido que analicé a través del archivo de señal memoria y lo organicé alrededor de 5 ejes. Primero, el contenido educativo, que fue la primera orientación de la televisión desde su formación con Rojas Pinilla. Segundo, las alocuciones presidenciales, entendiéndolas como fundamentales para develar también esa relación que tienen los presidentes con los Estados Unidos. Tercero, los noticieros, pues entendiendo que son fundamentales en el público por presentarse en horarios estelares y por conectar más a la audiencia con la televisión. Cuarto, los programas de entretenimiento. Y quinto, la publicidad. Estos dos últimos son los más importantes, pues logré establecer también que son aquellos que tienen mayor eficacia por no establecer narrativas expresas de alineación con Estados Unidos, pero que a través de su atractivo por medio del entretenimiento, del consumo, del mercado, como lo es la publicidad y los medios de entretenimiento, pues precisamente anclan en la sociedad ciertas ideas que se configuran en torno a esa afinidad con los Estados Unidos. Y finalmente, el capítulo quinto se denomina Televisión, Dominación y Capitalismo, el cierre de un proceso. Este es el capítulo de conclusiones generales, cumple con la función de relacionar pues la teoría que planteé en su momento, lo descubierto a través del archivo de prensa y de televisión y un anclaje también con los descubrimientos a partir de las entrevistas. Entonces, para ahondar en pues hay que ahondar en las conclusiones, que son las que vienen a continuación. Para hablar entonces de los hallazgos generales, tengo que decir que pues hay que partir de un principio fundamental que es la ideología rastreada desde Marx, entendiéndose pues que lo que intento rastrear en la tesis es esa influencia estadounidense en las narrativas a través de la televisión, y la ideología pues en Marx cumple con 3 momentos. El primero, el de la universalización, cuando básicamente la clase dominante le hace creer al resto de la sociedad que las narrativas que difunde son propias de toda la sociedad y no vienen de un interés específico. La reproducción, cuando el orden jurídico y legal se presta para legislar a favor de pues, una minoría y no a favor de toda la sociedad. Y finalmente la naturalización, que es quizá la etapa más efectiva de la ideología, en donde se presenta la violencia simbólica en Bourdieu, y es cuando se normaliza la dominación, se normalizan estas relaciones que no son propias de nuestro sistema local, sino que vienen de sistemas externos y que hace parecer como si las condiciones ya estuvieran dadas y no pudieran cambiarse. Ahora, establezco también, pues como ya lo dije, la televisión como una industria cultural, una televisión que responde a intereses, a campos en específico, que juega en torno a la oferta, a la demanda, que responde a intereses más mercantiles que en realidad por mostrar lo que sucede en la realidad social. Y esto se conecta con el inicio de la intencionalidad de la televisión en el país con Rojas Pinilla, que fue una reforma espiritual para el hombre. Lo que se pretendía era básicamente transformar a un hombre nuevo a través de la televisión, a través del proyecto alfabetizador, y lo que propongo es que esto plantea un debate fundamental entre lo que es la cultura y la no cultura. Lo que nos dijeron que requería el país en torno a la modernización, pero siempre mirado desde fuera, siempre mirado desde los Estados Unidos, siempre mirado en torno a medios que están difundiendo estas ideologías desde la clase dominante. Y esto se fundamenta, pues, porque, por lo que ya dije anteriormente, porque esta relación de Estados Unidos y Colombia se consolida como valor doctrinal, desde lo político, desde lo jurídico, desde lo militar y, en este aspecto, desde lo ideológico. Hay algo fundamental que es una tesis quizá también de las más importantes a lo largo de la investigación, y es que la clase media fue fundamental en este proceso porque fungió como clase que adoptó ciertos ideales
y que transmitió la información al resto de la sociedad. Esto teniendo en cuenta los aportes, digamos, también alrededor de Bourdieu frente a la clase media, entendiéndola como la clase esnovista que busca distinguirse, que busca separarse de los dominados, pero que al mismo tiempo termina reproduciendo esas mismas prácticas dominantes y que de alguna manera da la pauta al resto de la sociedad para el modelo de vida a seguir. Y finalmente, lo que encuentro como hallazgo general es que la televisión se desarrolló como un medio de difusión desigual, pero efectivo, de los valores capitalistas estadounidenses en Colombia y incumplió un valor fundamental en la transformación de la sociedad colombiana en el siglo XX. Todas estas conclusiones se conectan con los hallazgos de la tesis, de las entrevistas, en un apartado que denomino como hábitos y televisión, en donde básicamente establezco los hallazgos generales de estas en torno a factores principales. Primero, entendiendo que el capital cultural y el capital económico fueron fundamentales para el desarrollo de la televisión. Para la adquisición pues, primaria de la televisión se tenía que ser sí o sí de origen alto, y se tenía que tener un capital cultural lo suficientemente alto como para también de alguna manera recibir ese contenido alfabetizador, pero también para tener la capacidad suficiente como para criticar lo que se tiene de la televisión. En este sentido, la mayoría de entrevistados no develaron quizá esas estrategias de dominación, pero sí reconocieron a lo largo de su experiencia con la televisión diferentes momentos en los que Estados Unidos influía, a través de películas, a través de narrativas, a través de intervenciones en diferentes países, y que de alguna manera esto demuestra también la transmisión, si se quiere, material. Sin embargo, y lo más interesante es que así ellos no hayan establecido una relación expresa con los Estados Unidos a través de la televisión, sí lograron develar valores generales con los que se sienten afines en torno a la democracia, a la libertad, al trabajo, a las instituciones, y de alguna manera al capitalismo como factores generales y como valores generales que se difunden a través de este ideal capitalista. Este ideal capitalista, pues ya entendiéndolo como el que se dio la pauta desde los Estados Unidos con un objetivo ideológico, militar, material en el resto del mundo, en el entorno de la Guerra Fría, pero específicamente en América Latina, por ser una región estratégica y pues específicamente en Colombia. Entonces, de alguna manera, a lo que invito en mi tesis es pues a evidenciar también a estos actores que han sido parte de nuestra historia y a establecer posiciones de denuncia, porque de alguna manera es el inicio también para el viraje en estas ciencias, para una posición radical frente a lo que implica también llamarse profesional, llamarse intelectual, y pues con eso finalizaría. Muchas gracias.